Bueno, aquí tenemos un vídeo que trata monográficamente sobre el proceso que llamamos, los procesos que llamamos fermentaciones. Mira, aquí tenéis varias fotografías donde podemos ver ejemplos de fermentación láctica, ejemplos de fermentación alcohólica, fermentación acética para formar vinagre, butírica, la que se da en los procesos de descomposición. Mira, la fermentación es un proceso alternativo a la respiración celular. Proporciona muy poquita energía y no requiere la presencia de oxígeno. Debido a que proporciona muy poca energía, de hecho proporciona 2 ATPs por molécula de glucosa, como una glucólisis, de hecho, debido a esta pequeña cantidad de ATP, solo pueden realizarlo seres con requerimientos energéticos bajos. En este caso tenemos levadura y en esta otra imagen tenemos bacterias que realizarían la fermentación láctica. Empezamos con la fermentación láctica, ¿vale? Por fermentación láctica nosotros vamos a entender todo el proceso, no solo la segunda parte. Mirad, las fermentaciones en muchos casos se dividen en 2 fases. Una primera fase muy similar a una glucólisis, que es una etapa de oxidación. Como oxidación que es, obtenemos energía, 2 ATPs, este será todo el rendimiento de la fermentación, y ya que es una oxidación, 2 NADH. Como es glucólisis, obtenemos 2 moléculas de ácido pirúvico. Ya que no existe cadena respiratoria, el NADH no podría regenerarse a NAD. Y si no tenemos NAD, el proceso de oxidación no puede seguir ocurriendo, es decir, no podríamos obtener ATP y la célula moriría. Por eso existe una segunda etapa, que es la etapa de reducción. El ácido pirúvico se reduce a ácido láctico, regenerando así las moléculas de NAD que pueden volver al proceso de oxidación de la glucosa. Las bacterias que realizan esta fermentación pertenecen al género de Lactobacillus o Lactococcus y muchos otros ejemplos, ¿de acuerdo? Pero estos son los más utilizados en la industria alimenticia. Pasamos a la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica, recordar que no solo se hace para obtener el vino o la cerveza u otras bebidas fermentadas, sino que también se utiliza para fabricar el pan. Es curioso y lo veremos en biotecnología. Bueno, la fermentación alcohólica. Primera etapa, nada más que añadir, muy similar a una glucólisis. Y segunda etapa, cogemos el ácido pirúvico, se transforma en acetaldehído por una descarboxilación y el acetaldehído se transforma en etanol y se regenera así el NAD para volver a la oxidación. El ejemplo de ser que realiza la fermentación alcohólica es el Saccharomyces cerevisiae. Es una levadura, en este caso no es una bacteria sino una levadura. Recordad que una levadura son eucariotas. Pasamos al último tipo que vamos a estudiar de fermentación, que es la fermentación acética. Antes que nada decir que no sería exactamente una fermentación, por varios motivos. Se da en presencia de oxígeno, necesita oxígeno. Y como podéis ver, aquí en el esquema existe una respiración, con lo cual, esto no deja de ser un mecanismo de oxidación asociado a una cadena respiratoria. Estrictamente no estaríamos hablando de fermentación, pero tradicionalmente se incluye este proceso en las fermentaciones. Mirad, partimos de etanol, partimos de alcohol, ¿vale? El alcohol va a deshidrogenarse en acetaldehído. El acetaldehído se va a hidratar y formar acetaldehído hidratado, que vuelve a deshidrogenarse y obtenemos el ácido acético. Estas moléculas de NADH, aunque lo veáis escrito aquí de otra forma, estas moléculas de NADH, ¿vale?, acuden a la cadena respiratoria, ¿vale?, de la bacteria, ceden sus electrones y así se forma también
ATP. No hagáis caso tampoco a los números. ¿Quién se queda los electrones al final después de la cadena de transporte electrónico? Pues el oxígeno. Por eso aquí aparece agua. Con lo que podéis ver, esto realmente, bueno, incluye una cadena respiratoria, es necesaria la presencia de oxígeno para quedarse los electrones y se genera más cantidad de ATP. Por lo tanto, no estaríamos hablando en sentido estricto de una fermentación. ¿Qué tipo de bacterias realizan habitualmente este tipo de fermentación, este tipo de proceso? Las que pertenecen al grupo de Acetobacter. Bueno, y con esto acabamos. Existen más tipos de fermentación, pero estos serían los tres principales. Cuando lleguemos a los temas de biotecnología, volveremos a recordar estos procesos químicos y veremos un poquito, bueno, industrialmente, cuál es el proceso. Bueno, pues esto es todo, amigos.